Bienvenidos a Parabrahman. En este video vamos a hablar de el Om como origen y principio de la fenomenología, de Maya, del mundo, del samsara, y el Logos, que es la expresión de pensar el proceso en términos de autoconocimiento. O sea, el Om como vibración universal, como el absoluto que empieza a crujirse y a generar las primeras dualidades a través de un proceso de diversificación y conceptualización. Este Om, que empieza como un minúsculo sonido dentro, en el seno del absoluto, y esta pequeña vibración se expresa como una proyección de luz, y esa luz empieza ya, a medida que se proyecta, a ir generando, como si fuera un rayo, los planos, las 7 dimensiones, los tiempos y espacios, los seres y los campos de conocimiento. Y conforma modelos de realidad. Este Om se proyecta y una vez generados estos campos fenomenológicos y conceptuales, surgen lo que llamamos la individualidad a través de un proceso que es el Antakarana, la mente metafísica, que va ordenando la realidad en diferentes grados, o mejor dicho, a la conciencia, la va organizando con múltiples puntos focales. Y esos múltiples puntos focales, a su vez, proyectan nuevas realidades superpuestas y enlazadas a la realidad primordial, al Om primordial. Por decirlo de alguna forma, el ruido mental que sufrimos nosotros, digo sufrimos porque es mecánico, ese ruido mental es un Om individual. El Om individual en la mente individual, o sea en el Antakarana, que replica un proceso similar enlazado al proceso macro de la realidad, del Om. Porque toda la realidad, tanto a nivel macrocosmos, se hace a través del proceso de pensamiento originado en el Om, y en el proceso mental se hace a través de el pensamiento también, en el microcosmos de la conciencia, o la individualidad, se genera a través del mismo proceso de Om y la proyección mecánica del pensamiento. Por lo tanto, el individuo que se vuelve autoconsciente, o podemos hablar de personalidad, y la conciencia total, tienen exactamente el mismo proceso, pero en diferentes escalas fractales de sí mismo. En ese sentido, el Om lo tomamos como el origen, principio y final de toda la realidad. Pero este proceso, que se da en forma mecánica, genera luego de esta generación de inteligencia, de Antakarana, inteligencia individual, genera un proceso de entendimiento, que es lo que vamos a llamar el Logos. El entendimiento de la realidad, o sea, de la experiencia pura del Om, genera
lo que llamamos el logos como razón pura, como sentido sintético del OM. El OM se sintetiza su proceso ilusorio y mecánico y conceptual en el logos. El logos se expresa a nivel del macrocosmos y del microcosmos, igual que lo hace el OM. Porque el logos, ya sea impersonal o personal, tiene la responsabilidad de generar síntesis dialécticas, comprensiones que puedan articular un modelo de realidad, una metafísica, que puedan articular una fenomenología, que puedan generar una visión de toda la realidad. Porque el OM puro, por más que proyecte un samsara, una realidad, se basa en lo mecánico, básicamente en un proceso inconsciente. Y ese proceso mecánico e inconsciente, por sí mismo, empieza o gira en falso, en un loop, para que este proceso, que es absolutamente mecánico, que es como una rueda que gira, que gira, que gira, que no para nunca, y eso lo podemos representar o conocer en el pensamiento. Giramos en torno al yo, gira un proceso de pensamiento absolutamente mecánico. Ese proceso solo puede frenarse, comprenderse y puede generar una creatividad y una metafísica que ordene este caos generado por la explosión del OM en el logos. El logos como razón pura, como comprensión pura y entendimiento, es lo que hace que la conciencia, en su aspecto mecánico e impersonal, pueda retornar al origen, la vuelta a casa al principio, al OM. Pero esto solo es posible en la medida que se genere la dialéctica, la síntesis dialéctica, que pueda comprender este proceso caótico en un modelo, como dijimos, metafísico de realidad. Cuando se genera esta comprensión del mismo proceso y se comprende el proceso completo, se llega al logos. Podríamos decir que del logos personal, que es el filósofo, el yogi, el autoconocimiento, se enlaza y se unifica con el logos universal. Cuando están alineados en un modelo de comprensión metafísico que tenga validez en las experiencias subjetivas. Recordemos que la validez en las experiencias objetivas es la ciencia y la validez en la experiencia subjetiva es la espiritualidad o el autoconocimiento. Esto explica en parte por qué los grandes sabios de la espiritualidad y las religiones han llegado a conocimientos idénticos, con diferentes símbolos y diferentes culturas y diferentes lenguajes, pero el principio fundamental del Tao, del budismo, del Advaita y de tantas otras tradiciones es idéntico. El principio conceptual que los define es idéntico. Porque el logos supremo, el logos ordenador y autocomprensor de la realidad, es uno y el mismo. Igual que el OM, que radica en el origen de la realidad,
es uno y el mismo que el Om interno de la personalidad, que es el que mecaniza el pensamiento. No hay diferencia. Son exactamente lo mismo. Es como mirar un árbol de manzanas o una manzana sola. Es todo parte del mismo proceso. Bien. Por lo tanto, el Om es la explosión del caos que crea una realidad donde solo prevalecía en forma absoluta la realidad, por lo tanto no había posibilidad de conocimiento ni de autoconocimiento. Por lo tanto, el Om expresa el conocimiento y lo proyecta. Y el Logos expresa el autoconocimiento en su expresión de individual, del yo fenomenológico, y luego, cuando comprende las realidades profundas del Logos, se unifica con el Logos supremo. Y el Logos supremo se unifica naturalmente con el Om supremo, porque es su mismo origen, la vibración que dio origen a el entendimiento del macrocosmos. Y ese proceso completo es lo que llamamos Brahman. Gracias.